estimados vecinos y vecinas, este programa tiene como objetivo hacer una recopilación y un rescate sociocultural popular de la historia de nuestro querido valle del río Chamisa. Así que los invitamos en este primer capítulo a disfrutar de la entrevista con Marcela Santana. Espero la disfruten. Hola Joaquín, mira, yo soy Marcela Jimena Santana Núñez, oriunda de este lugar correntoso. Yo me crié acá, mis padres vivían en este sector, pero mi mamá cuando yo nací se fue al hospital a Puerto Montt. Toda mi infancia la viví en Correntoso. A los 7 años, porque en ese tiempo no había kinder, ¿cierto? Entonces yo ingresé a esta escuela, la escuela de Correntoso, que era un edificio de Alerce, completo, antiguo, donde habían 2 o 3 salas, los cursos eran de primero a sexto año, y mi profesora, la señora Flora Soto Ruiz. Fue una infancia muy bonita. Me venía de la colonia donde estaba mi casa hacia la escuela caminando. A veces mi papá también me venía a dejar, pero como en esos tiempos no habían vehículos, mi papá ensillaba su caballo y me traía a la escuela cuando el tiempo estaba muy malo. Aquí estuve hasta el sexto año y de ahí me fui a otros lugares a terminar mis estudios y estuve un tiempo bastante largo fuera de Correntoso porque estudié y eso quiere decir que uno se va a otros lugares, por lo tanto estuve fuera. Cuando empecé a trabajar como profesora, que es lo que estudié, no fue aquí, sino que fue por otros lugares más australes de Chile, de nuestra zona, y por esas cosas de la vida llegué después, cuando me quise venir a la comuna de Puerto Montt, llegué a Correntoso, sin haberlo ni siquiera pensado. Fue como un regalo, ¿cierto?, que Dios me dio para volver a mis tierras. Y bueno, desde ese tiempo yo estoy acá. Ahora, en los tiempos en que, de la juventud y todo eso que yo recuerdo, los lugares cercanos como, por ejemplo, Lago Chapo o acá La Cascada, que eran lugares muy visitados también en esos tiempos, aunque no se crea, pero así era. Los caminos no eran los mejores, pero la gente venía a visitar esos lugares por su belleza natural, que era totalmente natural, porque ahora ya no podemos decir eso, ya que han sido intervenidos por las hidroeléctricas y las pesqueras, todo eso que ha echado a perder nuestras bellezas naturales. En esos tiempos yo recuerdo que con mi familia, que venía a pasar los fines de semana a mi casa, solíamos visitar Lago Chapo, ir a comer un asado tranquilamente, o también La Cascada. También se hacía, ¿cierto?, se tenía la costumbre de ir a tomar once, y bueno, a veces en un vehículo, otras veces simplemente en la carreta. La carreta tirada por bueyes, ¿cierto? Mi papá enyugaba sus bueyes, la carreta echábamos todo arriba y se hacía una rica once, un rico asado en La Cascada. ¿Hay algo que extrañes de esos tiempos? Por supuesto, todas esas cosas, porque ahora, si bien es cierto, es lógico que no se pueda hacer fuego, ¿cierto?, en esos lugares porque están protegidos y el fuego también nos daña muchas veces porque más cierto, cuando uno no tiene el cuidado de dejar bien apagado eso, se puede destruir también las cosas hermosas que tenemos. Pero era bastante agradable ir a tomar once, hacer un fueguito ahí. Eso se echa de menos. ¿Y hay cosas que no extrañas de cómo eran las cosas en ese tiempo?
A ver, ¿qué puede ser que nos extrañe? Bueno, los caminos ahora han cambiado, ¿cierto? Eso no extraña el camino con hoyo. Los caminos con hoyo que uno viajaba en una micro, se le decía, no era bus, era una micro que venía muy llena de Puerto Montt, o desde Puerto Montt hacia Correntoso, o de Correntoso hacia Puerto Montt, y que muchas veces había que bajarse varias veces de la micro, que venía pero llenita de gente, y para que pasen los hoyos sin tanto peso. Había un camino horrible. También las personas que viajaban, muchas veces los varones, no eran muy respetuosos con las damas. Eso era algo que no gustaba y que no he hecho para nada de menos ahora. Ahora, cierto, la gente respeta más, aunque todavía falta mucho, pero ya eso no ocurre en los lugares donde uno viaja. Correntoso es un lugar privilegiado, ¿cierto? Porque es muy rico en naturaleza. Tenemos un hermoso parque alerce andino, también la Reserva Nacional Llanquihue, lugares muy visitados por los turistas, especialmente extranjeros, porque lamentablemente nosotros, los que vivimos en este lugar, no conocemos mucho porque, no sé, no le damos la importancia que eso tiene, pero de ahí de a poquito yo creo que enseñándole a los niños, a futuro podrá ser más valorado. Desde toda mi vida fui muy amante de la naturaleza y ligada también a la naturaleza, porque como me crié en este lugar, visitando los ríos, viendo, ¿cierto?, las aves del bosque, que me llamaron siempre mucho la atención, buscando los niditos, que a lo mejor en alguna oportunidad no los cuidé mucho porque como no sabía de mucho del cuidado, pero ahora es cierto que tengo la suerte de enseñar. Lo que más le digo a mis alumnos, que los cuiden, para que abunden, y lo importante que son en la naturaleza todo lo que en ella habita. ¿Cuál ha sido tu relación con los ríos, con las aguas que hay aquí en el valle? Bueno, los ríos igual. Ahora tenemos nosotros agua potable, pero antes no existía eso. Entonces el río era el que nos proveía de las aguas, ¿cierto? Y con mi familia igual recuerdo ir a buscar agua al río, ir a lavar al río, y bueno, todas esas actividades se hacían. Agua para los animales, ¿cierto? Llevar los animales al río para que tomen agua. Y el río era importantísimo en nuestras vidas en esos tiempos. Bueno, ahora también, pero como ya tenemos las aguas dentro de nuestra casa, ya no vamos al río a hacer todas esas actividades que ahora hacemos fácilmente, ¿cierto?, con el agua potable. Pero igual uno lamenta muchas cosas que están ocurriendo con los ríos, que están siendo también intervenidos, o también con mucha basura, nadie se preocupa de cuidar las aguas, y eso no es bueno para nadie, para nuestro medio ambiente, ni para nosotros, porque todo lo que está en relación al medio ambiente es lo que a nosotros nos va a hacer bien en nuestra vida y las futuras vidas. ¿Cómo sientes que ha cambiado con el tiempo la relación de los habitantes aquí con la naturaleza? ¿O a lo mejor no ha cambiado? Bueno, yo observo que los habitantes de aquí, los que se han criado aquí, no valoran mucho la naturaleza, la que tenemos. Tal vez por desconocimiento, ¿cierto?, falta de instrucción, no se valora. Y por lo tanto los niños
menos lo hacen. Y la enseñanza que se da en la escuela al respecto tampoco ha sido, para mí ver, la más buena para que los niños empiecen a valorar la naturaleza. Se hace, pero no como tendría que ser. Marcela, ahora queríamos preguntarte un poquito sobre tus vínculos con el volcán Calbuco, que es muy importante aquí. ¿Qué recuerdos tienes de la última erupción del 2015? Ya, la erupción del 2015 es algo muy, pero fue tan grande la impresión que todavía, cierto, como que la tengo encima mío, porque cuando vi ese tremendo hongo, y siempre teníamos la idea que en algún momento el volcán iba a hacer erupción, pero uno nunca lo cree hasta que realmente sucede. ¿Ya? Fue una impresión bastante grande, y todo lo que hubo que hacer después, irse de su casa, dejar todo, sus animales, todo lo que había, la idea era, cierto, salvarse. Afortunadamente nada, no ocurrió ninguna desgracia de las personas, pero lo que sí ocurrió fue la naturaleza, que se destruyó un poco, pero bueno, también lo del volcán es una actividad relacionada con la naturaleza, así es que, pero que fue impactante, sí lo fue. El hecho más de haber tenido que irse a otro lado, y recuerdo, cierto, cuando los militares llegaron un día a mi casa a buscarse los animales y corrían por la pampa para poder pescar a las ovejas que se le fueron al monte, y bueno, igual las pescaron, y las llevaron a un lugar donde estuvieran seguros. Yo dije, bueno, tal vez no van a volver, pero es increíble, pero cuando volvieron a dejarla estaban todas las mismas ovejitas. ¿Tienes algún recuerdo de erupciones anteriores, previas al volcán? Bueno, O sea, el 2015, perdón. Sí, antes del 2015 también había hecho erupción el volcán, pero como 50 años antes. Yo como estaré de viejita, que ya existía. Existía, pero tenía 2 años. Ya, yo no recuerdo eso, porque era muy chica, pero mi mamá me contaba que allá en la colonia donde vivimos todavía, de allí unos vecinos nos ayudaron a cruzar un río, el río Correntoso, para poder llegar al camino principal, y donde pasaba el único camión que existía en Correntoso, que era el de don Luis Márquez, un caballero que vivía aquí, que era el que salvaba en todas las oportunidades donde había problemas, y él iba sacando a la gente de aquí. Por supuesto que hizo muchos viajes para poder sacarlos a todos, y en ese camión nos fuimos a Puerto Montt. Y la gente llevaba sus gallinas, es lo que me contaba mi mamá, sus gallinas, sus perritos, sus gatos, todos sus animalitos los llevaba ahí. Pero me da la impresión que en esa oportunidad no fue una erupción tan grande como la del 2015. Pero yo ya existía. Ahora vamos a hablar sobre la conexión que tienes con el lago Chapo. No sé si tienes recuerdos de cómo era antes. Nos contabas que iban a hacer asados de repente para allá. ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo era la relación de la gente del valle con el lago Chapo? Bueno, el lago Chapo, bueno, el Correntoso siempre fue como el centro de toda esta zona. Entonces, la gente del lago Chapo lo bajaba todo a hacer a Correntoso. En Correntoso está el cementerio, ¿cierto? En Correntoso la iglesia, algunas instituciones como Carabineros, la escuela, todo era en Correntoso. Entonces,
era de todos los días, la gente bajaba, dice, porque por supuesto el lago Chapo está más arriba, bajaba acá al centro de la capital, digámosle, que era correntoso de toda la zona. Y no había la locomoción que hay ahora, por lo tanto la gente lo hacía caminando, de a caballo, en carreta, y esa era la vida con las personas que vienen al lago Chapo. Y uno iba a pasear para ya también, ¿cierto? Igual, de la misma forma, carreta, de repente algún pariente que tenía un vehículo, nos íbamos para allá, pero casi siempre a caballo. ¿Cómo sientes que afectó, cómo cambió ahora después de la central hidroeléctrica que instalaron? No, es una pena porque resulta que antes el lago llenito siempre, hermoso, y después ver ese desastre que había sin agua y horrible, pues feo, sin vida, o sea, la vida que había allí ya como que no existía. Ahora otra vez está lleno, no sé por cuánto tiempo irá a hacer eso, pero está como era antes, ¿ya? Y antes, así como ahora lo visitan, igual era muy visitado. Antes el lago Chapo, nombrado y visitado por turistas extranjeros, igual. Era un balneario. Claro, sí, pues uno se iba a bañar ahí porque realmente por acá abajo no había mucho la cascada, pero era había mucha agua, que también una cosa que cambió por la hidroeléctrica, que era una cascada, era un ruido que se sentía desde aquí. Desde aquí se sentía el ruido de la cascada. Sí, y cuando se llenaba mucho el lago, el agua y todo pasaba sobre el puente, muchas veces no se podía cruzar. ¿Cómo afectó esta central al resto del valle desde que instalaron la central Canutillera? A ver bueno, yo creo que lo afectó más en la parte medioambiental. Esa fue la parte que afectó todo lo que ocurría allí, ¿cierto? Cuando estaba en su plenitud, ya después dejó de serlo. La vida de los seres vivos que habitan en esas aguas, bueno, se fueron perdiendo. ¿Cómo ves el presente del valle? ¿Algunos problemas, desafíos, virtudes también? Ya, yo el presente y el futuro lo veo por una parte positiva, puede ser porque ya se está habiendo más movimiento, más turismo, ya vienen más a visitar. La gente puede también hacer sus mini empresas y tener su dinero de esa manera, pero lo que no me gusta en realidad es la mucha parcelación. Eso a mí no me agrada mucho, porque estamos perdiendo la tranquilidad que teníamos antes, y en la parte también medioambiental, ¿cierto? Los bosques, los pequeños bosques que existían ya están desapareciendo igual, los animalitos que habitaban en ellos ya no tienen dónde vivir, ¿cierto? Ya van llegando más hacia las casas donde uno habita, y eso es por la parcelación, porque han ido cortando mucho bosque, y para hacer las casas ya no hay agricultura, cosas que habían antes, mucha agricultura, que los seres del valle producían su alimentación, pues ya sea en sus huertos o siembras de papas. Antes se sembraba avena, trigo, todo eso, que ahora no se ve ninguna siembra. La crianza de animales también, producción de leche, nada de eso ya existe, porque bueno, ahora todo ser humano lo que quiere es dinero para poder tener más bienes, y ya no se conforma con pocas cosas, tiene que ser harto de todo, y nuestra naturaleza de esa manera se ha ido perdiendo, porque los que tenían sus campos lo han ido parcelando y vendiendo,
La gente que viene no es de la, o sea, es de la ciudad y no va a venir a sembrar ni a nada de eso. Y eso es lo que no me gusta, no me gusta esa parte. Y a futuro, ¿qué esperas del valle? ¿Cómo ves de aquí a unos años más? Lo veo con muchas casas, con muchas casas, muchos vehículos, tal vez a lo mejor con más, a ver cómo decirlo, con más bienestar, tal vez podría decir para las personas, por vivir más cómodo, ¿cierto? Que eso es lo que ha hecho que las personas vendan sus terrenos. Ya. El lugar favorito para mí en este sector es, bueno, primero la colonia, el lugar donde vivo, y después la zona de picnic, camping, ¿cierto? Del Parque Alerce-Andina. Un lugar muy agradable para ir a pasear, a hacer a tomar una once. He llevado a mis alumnos con mis apoderados allí a despedir algún año y lo hemos pasado muy bien. Y ellos, alumnos y apoderados, han reconocido que teniendo algo tan cerca no se ha apreciado ni se ha aprovechado en visitarlo. Le ha gustado mucho. Es una experiencia bonita que he tenido aquí en ese lugar y me encanta, me gusta mucho. Y ahora, Marcela, un mensaje que quieras dejarle tú a la juventud que va a ver este video. Bueno, a la juventud les digo que cuiden mucho el medio ambiente, que disfruten de toda la naturaleza que tenemos aquí, que observen, porque de repente no se observa mucho, también por la costumbre de tenerlo todo, pero disfruten de este lugar, vayan al Parque Alerce-Andino. Hace poquito fui con un grupo de colegas a conocer algunos, ¿cómo se llama eso? Donde uno camina por sendero. También conozco el sendero que va hacia la laguna Sargazo, lugares muy hermosos. Y aquí en el centro del lugar igual, por toda la naturaleza que nos rodea, cuidarla, respetarla y disfrutarla. Eso para la juventud, porque son los que van a estar por mucho tiempo más acá, y también para sus hijos algún día cuando los tengan.